Hola a todos, estimados estudiantes que cursan la materia de filosofía en su parte de ética en el primer año de preparatoria en el Instituto Corima de Puebla. Bien, vamos a hablar esta sesión sobre la dignidad humana y este tema surge a raíz del tema principal que estamos hablando, que son derechos humanos. Y efectivamente los derechos humanos, que son los que garantizan el desarrollo y la libertad y la vida de la persona humana. Y pues efectivamente estos derechos humanos garantizan la dignidad humana. Y entonces pues viene la pregunta en ética, pues ¿qué es la dignidad humana? Y de ahí surge la alteridad, ¿sí? Lo vamos a ver. Entonces, bueno, evidentemente ya que hemos conversado sobre que el ser humano es un ser espiritual y un ser corporal, pues efectivamente nace, ¿verdad?, con unos derechos, con unas obligaciones, pero principalmente con unos derechos que deben ser respetados, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar a ver qué sería entonces la noción de persona, ¿sí? Bueno, es cierto, ¿no? Las personas humanas se van desarrollando conforme van alcanzando su perfección moral, ¿sí? Porque precisamente humanos somos todos, ¿sí? Somos seres humanos, evidentemente la doctrina del justnaturalismo nos dice que tenemos derechos naturales, ¿sí? Pero nos vamos personalizando conforme vamos eh, practicando estos valores morales, el respeto, ¿sí? A las personas, las virtudes, ¿sí? Todos aquellos valores morales que nos van haciendo más personas cada vez. Por eso dice ahí que se nace humano, pues sí, nacemos como criaturas, con alma y cuerpo, pero nos personalizamos conforme vamos considerando la alteridad y vamos practicando la virtud, o en palabras actuales, los valores morales. Entonces, efectivamente, por eso dice aquí así, ¿no? Se nace humano, se llega a ser persona, el individuo tendrá que adquirir las habilidades y compromisos propios de la persona, ¿sí? Y pues bueno, ¿cuáles son estos compromisos? ¿Cómo nos vamos personalizando? Pues bueno, eh, primero con la conciencia de nosotros mismos. Nos vamos conociendo, nos vamos, eh, vamos desarrollando las virtudes. Y esto pues nos recuerda un tema que vimos, ¿se acuerdan? Individuo y persona. Si no es lo mismo el individuo y la persona. El individuo es individualista, valga la redundancia, ¿sí? Y la persona es la que en comunidad y con la práctica del valor se va desarrollando. Y pues esto nos va a ir dando poco a poco que vayamos reconociendo qué es el bien y el mal. ¿Sí? Bien. Y entonces, pues precisamente, una de las cuestiones que hemos conversado es que el ser humano, por tener un alma inmortal o una mente inmaterial, si lo quieren ver así, es que somos seres racionales, ¿sí? Bueno, pero ¿qué es la racionalidad? Pues precisamente es la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios de optimidad y consistencia para satisfacer algún objetivo o finalidad. ¿Cómo llegamos a esto, verdad? ¿Cómo es posible que como seres racionales podamos llevar una serie de pasos para llegar a un fin? Bueno, pues aquí les va a recordar un poquito la clase de lógica. Precisamente gracias a la lógica natural que traemos en nuestras mentes, ¿sí? Y que se da a través de dos factores, que es el razonamiento argumentativo y el razonamiento causal o lógico. El argumento pues ya vimos y lo trabajamos precisamente en el área de lógica, cuando se estableció, por ejemplo, la abstracción, la formación de los conceptos, la formación del juicio, ¿sí? Y el acto de razonar. Entonces, el razonamiento argumentativo, acuérdense, es la operación mental por medio de la cual formamos un argumento. Y pues precisamente, ¿qué es un argumento? Pues es una prueba o razón para justificar o refutar algo como verdadero o falso, ¿sí? Es una discusión dirigida a una finalidad, ¿sí? ¿Y cuál es una de las características? Pues tienen coherencia y consistencia. Acuérdense que hablamos en el silogismo, en las tablas de verdad y todo esto, que la lógica artificial pues es la que orienta el pensamiento para un correcto pensar. O sea, cuando preguntaban para qué sirve la lógica, pues para que tengamos coherencia y consistencia en nuestros pensamientos. Y el razonamiento causal o lógico es un proceso mental también y de la lógica mediante el cual partiendo uno o más juicios se deriva la validez, la posibilidad
o la falsedad de otro juicio distinto, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está ya cuál es la condición racional del ser humano, ¿sí? Y entonces, efectivamente, ¿para qué nos sirve? Bueno, vamos a poder resolver problemas y extraer conclusiones. Por eso, también con las cuestiones de la virtud, que son las disposiciones intelectuales para obrar bien y no mal, pues sí está involucrado el pensamiento racional, ¿sí? Bien, la alteridad. Bueno, alteridad precisamente viene de la palabra alter, del latín, que significa el otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es el otro? Pues bueno, se considera y tiene en cuenta la concepción del mundo, los intereses y la ideología de otra persona, de mi prójimo, ¿sí? Eso es. Y entonces pues hay una voluntad de entendimiento y aceptación hacia lo demás que es diferente de nuestra perspectiva, ¿sí? O sea, si yo digo que blanco, pero otros están diciendo que negro, pues yo tengo que ver la alteridad del otro, porque está diciendo que negro, ¿no? Muy bien. Entonces, para lograr eso, pues se tiene que fomentar el diálogo pacífico, ¿sí? Entre estas diferencias que existen. Por eso estábamos hablando un poquito del razonamiento, porque cuando yo quiero exponer mi creencia, por ejemplo, a por qué yo digo que es blanco y te doy las razones A, B, C, D, E, ¿no? Y la persona que dice, ah, no, pero yo digo que negro, te da las razones X, Y, Z y W. Entonces, ese es un diálogo entre el cual los argumentos se van dando y llegamos a un acuerdo o convences al otro o el otro te convence, ¿no? Pero por lo regular, cuando hay razones bien cimentadas, lo único que se hace es defender la postura y a veces se puede llegar a convencer dependiendo de las pruebas argumentativas. Y entonces efectivamente la persona humana tiene dignidad moral. ¿Y qué es la dignidad moral? Bueno, son los actos y el obrar de cada persona y puede variar según la naturaleza del comportamiento, el cual se rige sobre hábitos y costumbres. Los actos pueden hacer digno o indigno a una persona. Esto es lo que mencionábamos un poquito sobre la personalización, ¿sí? Y hablamos un poquito de eso también en la responsabilidad, ¿sí? Pues cada persona que hacemos un acto tenemos que dar cuenta del bien o el mal hecho en dicho acto, ¿sí? Entonces, pues precisamente será a través del comportamiento moral y de los principios morales que tengamos, ¿sí? O sea, qué tanto tenemos practicada la virtud o los valores morales. Y esto pues tiene que ver precisamente con la autonomía de la voluntad. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de autonomía y heteronomía? Bueno, pues efectivamente es un concepto que tenemos que retomar para poder entender a la persona o la dignidad humana, la dignidad moral y el personalismo también, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, ya hablamos que es un concepto kantiano, pero pues precisamente la autonomía de la voluntad tiene que ver con que los propios individuos dictan sus propias normas para regular sus relaciones privadas, ¿sí? De él se desprende que el actuar de los particulares se podrá realizar todo aquello que no se encuentra expresamente prohibido o que atente contra el orden público, las buenas costumbres y los derechos de terceros. Es decir, sí es cierto que cada persona puede tener un comportamiento moral, pero existe la heteronomía, de la cual ya hemos conversado. Y la heteronomía es precisamente las normas externas que se nos imponen y que aunque no queramos las tenemos que cumplir. Y aunque hay reglas que son heterónomas o que no lo son, por ejemplo, a veces si mi autonomía va contra los derechos de terceros, entonces también ahí ya estoy perdiendo precisamente mi dignidad moral, ¿verdad? Porque atento contra la tercera persona. Bien, ahora vamos entonces al respeto, porque precisamente la autonomía moral y tiene que llevarnos hacia el respeto de otras personas, ¿sí? Y bueno, ¿qué es esto precisamente? Bueno, el respeto, ahí está ya, a la dignidad humana implica un compromiso para crear condiciones en que los individuos puedan desarrollar un sentido de autoestima y seguridad, ¿sí? La verdadera dignidad proviene de la capacidad de ponerse a la altura de los desafíos inherentes de la condición humana, ¿sí? Esa seguridad no es probable que pueda fomentarse en aquellas personas que tienen que vivir bajo la amenaza de la violencia y de la injusticia. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Y por eso hablamos al principio de este tema, cuando pasamos al último bloque, del bien común.
dirán, bueno, ¿qué tuvo que ver el bien común con lo que estamos viendo ahora de derechos humanos? Pues esto precisamente, ¿no? Que para poder llegar al respeto de la dignidad humana se tienen que crear precisamente las condiciones para que la sociedad sea justa. Entonces, si hay bien común, hay justicia, y entonces se pueden generar la manera de que la dignidad humana se respete, ¿sí? Entonces, ese es un desafío que tenemos actualmente que desarrollar. Entonces, es muy importante aprender, precisamente partiendo del bien común, de los derechos humanos y desde la dignidad humana y la personalización, ver a los demás como iguales a uno mismo, ¿sí? Con los mismos derechos y posibilidades, respetando la dignidad humana y actuando con alteridad, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es esto? ¿No? Bueno, ¿qué es dignidad humana? Ya hablamos, es el valor intrínseco de cada ser humano, o sea, los derechos naturales por ser un ser de alma y cuerpo, ¿sí? El ser humano tiene libertad de acción y autogobierno, ¿sí? La fortaleza de la raza humana radica en su condición social, ¿sí? Así el respeto entre humanos es capaz de generar grandes logros y el bienestar de los integrantes de una sociedad. Entonces, pues bueno, eso es el bien común, en pocas palabras, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando no estamos precisamente respetando esta dignidad humana? Tenemos tres tipos de actitudes, perdón. La primera, la pasiva, la agresiva y la asertiva. La pasiva es cuando tú permites el atropello de los derechos humanos de ti mismo o de terceros, ¿no? Entonces, pues ahí es donde lo tenemos, por ejemplo, en dictaduras socialistas, ¿sí? Donde las personas humanas pues no tienen derechos a desarrollarse como personas económicamente hablando, ni como personas espiritualmente hablando, ¿sí? O actitud agresiva, cuando se actúa irracionalmente, ¿sí? Contra los derechos humanos. Y la actitud asertiva pues es respeto precisamente a la diversidad en busca de posibles soluciones, ¿sí? ¿Qué es actuar asertivamente? Pues bueno, permite evitar conflictos, conservar amistades, establecer redes de apoyo, no sentir miedo al estar con otras personas, implica tener la habilidad de transmitir los sentimientos, creencias u opiniones de manera honesta, oportuna y respetuosa. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de un razonamiento argumentativo, ¿sí? Bueno, vamos hacia el ser humano y la dignidad humana, ¿sí? El ser humano, pues efectivamente es un concepto biológico. Pues sí, como habíamos dicho al principio, todos nacemos humanos. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo que tiene lo mismo, que si es hombre, pues tiene características, si es mujer, tiene otras características, y entonces, pues ahí está determinado la biología. Ahora, somos humanos por una simple razón genética, ¿no? Por un código genético. Pero esto nos debe llevar, pero no somos solamente un cuerpo, sí, o sea, no nada más es un cuerpo como un animal y ya, ¿no? Que por ser ese cuerpo tiene ciertos derechos. Hay una razón, hay un intelecto, hay un alma. Entonces, pues se tiene que traducir precisamente en la dignidad humana, ¿sí? Dignidad, cualidad del digno, ¿sí? Que es valioso, ¿sí? Que hace referencia al valor inherente al ser humano en cuanto a ser racional, dotado de libertad y poder creador, pues las personas pueden modelar y mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el ejercicio de sus libertades. Y esa es la manera en que nosotros nos vamos a personalizar. Ahí está. Y esa es la manera en que nos vamos a personalizar, ¿sí? Y efectivamente, pues esta dignidad humana, pues a qué nos lleva, pues a los derechos humanos, ¿sí? Que ya hemos hablado en la sesión anterior. Hablamos un poquito de la historia de estos, pero entonces, ¿qué, qué, ¿qué podemos concluir? Bueno, pues que los seres humanos se tienen que ir personalizando con la práctica de los valores morales, ¿sí? Con el respeto del otro, del prójimo, del vecino, ¿sí? Que tienen que ir desarrollando esta capacidad a través del diálogo racional, ¿sí? Y argumentativo, y que pues todos por ser humanos tenemos una dignidad, un valor que nos hace ser únicos y que por eso los derechos humanos fundamentan el salvaguardar esa dignidad humana y alteridad. Pues muchas gracias y nos veremos en la siguiente sesión. Hasta pronto.